Algunas preguntas frecuentes que vais a tener sobre la no dualidad, sobre la Advaita. Como sabéis, estoy preparando una serie de vídeos intentando encontrar ese hilo conductor áureo de la no dualidad en la historia de la humanidad, y os vais a quedar sorprendidos de que lo vamos a encontrar en India, en China, en Oriente Medio, en Europa, en América e incluso en África. Lo vamos a ir preparando estos vídeos para lo que veáis. Pero por eso he querido preparar este vídeo en concreto, para tener una guía rápida de los conceptos básicos mínimos que tenemos que tener sobre la no dualidad. Lo primero es qué significa Advaita. Pero es un término sánscrito y significa literalmente no dos. Es la afirmación de que no existe una unidad real entre el observador y una dualidad real, perdón, entre el observador, yo, y lo observado, lo que estoy viendo, tú y lo que estás viendo en este vídeo, o en términos filosóficos espirituales, entre el alma individual, el Atman, y la realidad absoluta, sea Brahman, sea Dios o como le llamas. Es decir, todo lo que percibimos como separado es, en esencia, una única realidad. Y evidentemente, vivir esta filosofía es extraordinariamente difícil. Se basa en el Jnana Yoga, definido en el Bhagavad Gita y los Upanishads. Pero el marco teórico yo creo que está a la base de poca gente, pero los beneficios los puede disfrutar toda la humanidad. Lo comentaremos en otro vídeo. Básicamente, ¿cuál es la diferencia entre la dualidad 2 y la no dualidad 1? La dualidad Dvaita en sánscrito percibe a Dios, el hombre y el mundo como entidades separadas. Habría un Dios, en principio, vamos a simplificarlo, en las alturas hay un hombre y hay el universo manifestado, que es lo que vemos, y todo está separado. La no dualidad de la Advaita sostiene que estas divisiones que vemos entre tú y yo, entre nombres, países, religiones, es solo una ilusión, y estas divisiones son por tanto aparentes, ya que existe un nivel de conciencia superior en donde todas las distinciones desaparecen en la unidad. Insisto que os vais a sorprender si seguís los siguientes vídeos de lo que vamos a ir encontrando. ¿Quién fue el principal exponente de la Advaita Vedanta? Es importante que la Advaita, la no dualidad, existe ya, perdón, en los antiguos Vedas. Acordaros, la verdad solo una, los sabios la llaman de diferentes maneras. Luego lo encontramos en los Upanishads, sobre todo el Brihadrika Upanishad, que encontramos el Tatvat, así tú eres eso, y en toda la parte de Jnana Yoga del Bhagavad Gita. Pero 2 siglos más tarde, realmente quien lo sintetizó es Adi Shankara, en el siglo VIII, que realmente fue un gigante intelectual, y lo que hizo es hacer racional y explicar todo lo que leíamos en los Upanishads y en el Gita. Y famosa su frase: solo Brahman es real, el mundo es una apariencia y el alma individual no es diferente que Brahman. Una observación: Shankara no es el fundador de la Advaita Vedanta, es el más conocido. El fundador fue Gaudapa, un poco antes. Otra de las preguntas que nos tenemos que plantear es si la Advaita Vedanta es una religión. Y eso es un tema complicado, pero yo os diría que más que una religión en el sentido que la entendemos en Occidente, sometida a iglesias, a rituales, a nombres y formas, es más o menos una darsana, una escuela de filosofía muy profunda. No es una religión en el sentido tradicional que consideramos Occidente. Es evidente que nace dentro del Sanatana Dharma, pero su mensaje es universal y puede ser estudiado y practicado por personas de cualquier credo, e incluso por aquellos sin afiliación religiosa. Y esta es una de las grandes maravillas, por lo menos que a mí me ha enamorado del Vedanta. Y de hecho, hay otra serie de vídeos que veremos, que es si es posible la espiritualidad sin religión. Y como veremos, el Vedanta es un ejemplo claro de que sí que es posible. Otra de las preguntas que tenemos que considerarnos es que yo personalmente considero que el Advaita Vedanta es el único marco filosófico que es compatible con la ciencia actual. Y eso creo que debe ser importante por varias razones. Primero, porque Occidente nos hemos convertido en una sociedad racional, todo lo queremos demostrar,
Y desde otras tradiciones espirituales es difícil compatibilizar la visión de la ciencia, los descubrimientos de Schrödinger, de Einstein, de Max Planck, de Heisenberg, con ese principio de continuidad del todo es uno del Advaita Vedanta. Yo creo que la física occidental estaba como encallada en el siglo XX y esa llegada a través del siglo XIX, incluso antes de esta filosofía a Occidente, hace que esos físicos, primero, hay casos extraordinarios. Por ejemplo, Robert Oppenheimer, el de la bomba atómica, hizo su propia traducción del Bhagavad Gita al sánscrito. Y para mí el caso que siempre más me ha fascinado es el de Schrödinger, el padre de la mecánica cuántica, que nos decía que la continuidad del todo y el todo es uno del Advaita era exactamente igual a la continuidad del todo es uno de la mecánica de ondas. Es decir, yo creo, y además yo como formación técnica también tengo, que es de ingeniería, me encanta encontrar un camino espiritual, una filosofía que además sea perfectamente compatible con los avances de la ciencia. Al final yo pienso que son diferentes expresiones de la misma verdad. Y recordaros que Swami Vivekananda, discípulo de Ramakrishna, decía que la fórmula ideal para el futuro debería ser la ciencia occidental más espiritualidad hindú. Muchísimas gracias. Si os ha gustado este vídeo, compartirlo y comentarlo, por supuesto, porque más creceremos espiritualmente todos. Muchísimas gracias y namaste.